tenemos un tema muy interesante, que es un problema o los problemas que tenemos con relaciones sociales, al relacionarnos, socializar, si querés llamarlo así. Es un tema muy importante para la vida. Vamos a leer dos textos, uno en Lucas 2:52. Vamos a explicar algunos pasajes, pero los dos textos que vamos a leer son Lucas 2:52 y dice, hablando de la adolescencia del Señor, ustedes saben que de Cristo habla el nacimiento y solo se lo menciona a los 12 años cuando fue al templo, y hasta los 30 no hay mención de su vida. Sabemos mucho de su vida por cómo un hogar judío se formaba, por cómo eran José y María. Podríamos explicar muchas cosas porque seguían las normas de un hogar tradicional, pero en la Biblia la única mención que hay de todos esos años está en el verso 52, después de hablar de lo del templo, y dice: y Jesús crecía en sabiduría y en gracia, en sabiduría y en estatura y en gracia, y dice dos aspectos, para con Dios, y en gracia, que estaba creciendo para con los hombres en sus relaciones interpersonales. Y el otro texto está en Romanos 13:8. Vamos a ver cómo nos sale hoy leerlo en voz alta. Romanos 13:8. De las deudas. Yo sé que todos tenemos un tema con deudas económicas. Esta es una de las deudas más importantes de la vida. Así que Romanos 13:8, como la deuda es tan importante, la vamos a leer todos juntos. Vamos a tratar de leerla una vez, bien fuerte, no dos. Vamos, la primera y única vez de leer. Vamos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Muchas gracias. Oramos. Señor, agradecemos estar aquí, agradecemos tu palabra que nos da luz y dirección para la vida. Estamos necesitados de ti, de que nos guíes, que nos orientes, que nos enseñes el camino. No necesitamos opiniones humanas, sino sabiduría divina. Queremos oír el consejo de tu palabra. Queremos, Señor, también encontrar una revelación de Cristo y a la luz de todo esto ser transformados, cambiados. Que haya un clic en nuestra vida, un cambio, una decisión, una transformación que pasa desde los pensamientos hasta el corazón y transforma la vida. Rogándote que hagas esto por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu, oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro boletín nos muestra que solo vamos a hablar de dos cosas y vamos a ampliarla con muchos aspectos, que tiene que ver el resumen de los problemas que tenemos al relacionarnos con las personas. En un momento voy a explicar cómo es esta cuestión práctica para que entiendas de qué estamos hablando. Pero la primera cosa que queremos hablar es de las raíces de nuestros problemas al relacionarnos con otros. Las raíces de nuestros problemas al relacionarnos con otros. Y eso es un tema trascendente, porque antes de explicar los problemas tenés que saber la raíz. No voy a leer los textos, pero te los voy a contar. Todo comienza en Génesis. Apenas el hombre peca, se desencadena una serie de situaciones. No solo que pecó, el hombre se dio cuenta de su situación y comenzó una forma de actuar que ha mantenido la humanidad desde todos los tiempos. Estamos tan lejos de Adán y Eva en cuanto a tecnología, a modernidad, a formas de confort. Sin embargo, estamos tan cercas, iguales a lo que pasó en el Edén en Génesis 3. Ellos se escondieron, ellos tuvieron miedo, ellos se acusaron mutuamente. Adán, en una sola frase, recién había pecado, acusó a Dios, la mujer que me diste, y a la mujer. La mujer acusó a la serpiente, y desde
ahí todo se desbarrancó. Y el quiebre con Dios generó un quiebre en las relaciones interpersonales. Ya el matrimonio no volvió a ser el mismo y las relaciones entre las personas no volvió a ser la misma. Y llegás al capítulo 4 y con horror, porque tenés que horrorizarte, cuando en el verso 8 dice: Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un capítulo después de que el hombre quiebra su relación con Dios, un hermano mata a otro hermano. Así que de ahí en más la historia de la humanidad se muestra que tiene una raíz tremenda que está en tu corazón y en el mío, de separación, de aislamiento, de envidia, de competencia, una relación vertical que se corta y afecta a la relación horizontal. Y todos esos problemas van generando unos mayores consecuencias. Mientras que todo esto es realidad, la primera verdad que Dios dijo también es verdad, se mantiene. ¿Cuál es? Que no es bueno para el hombre estar solo. No fuimos creados para la soledad, no fuimos creados para estar aislados, no fuimos creados ni siquiera solo para una relación matrimonial. Hemos sido creados para relacionarnos con la gente. Dios nos salvó, planeó desde la eternidad anterior que su Hijo viniera, pagara el precio de tu pecado, muriera en la cruz del Calvario, diera su vida, pero cuando nos salva nos integra a una familia, nos pone en un cuerpo y nos da una iglesia. Nuestra vida no pasa por estar en casa leyendo la Biblia, orando. Él quiere que vengamos a la iglesia, no como un edificio, sino como personas. Necesitamos relacionarnos con personas. Hemos sido diseñados para eso. Así que por este lado está la humanidad, que desde el comienzo, desde la raíz, nos separamos, nos aislamos, nos acomplejamos y vivimos las consecuencias del pecado. Y por otro lado, la misma necesidad que Dios dijo que necesitamos de los otros. Y todo eso entonces va formando un elemento tremendo de conflictos, porque en un sentido lo que estamos hablando es que generemos relaciones con las personas normales, relaciones sanas. Lo voy a decir de una forma muy sencilla: ser buena gente, ser buena persona, saber tratarnos los unos a los otros. Y la raíz está muy, muy arraigada en tu alma por causa del pecado. Si voy a ir al segundo punto en un momento, necesito que afirmemos el primero. Necesito que nos demos cuenta que tenemos un problema. Si yo me acerco a usted y le pregunto: ¿tienes o tenés problemas de relación con las personas? 99,9 personas me dirían: no tengo problemas. Bueno, usted y yo tenemos problemas. No todos nos relacionamos igual. Mire, a ver, piénselo en el matrimonio. ¿Cuántas veces usted hace así? Encuentra un matrimonio, sea en lo secular, en un trabajo, en una escuela, en donde sea, dice: uy, él es un hombre tremendo, no se puede hablar. Ah, no, pero la esposa hablé fantástica, con ella no hay problema, es dada. O al revés: no, esta mujer no se puede hablar de un negocio porque quiere y te trata mal. Ah, no, pero el hombre es muy bueno. El hombre, enseguida vos haces esa separación. Con este sí, con este no. Cuando vas al negocio, tal vez has dejado de ir a un negocio a comprar algo por la forma en que la persona te trata, cómo se relaciona. Porque el vendedor sabe que relaciones son el puente para ofrecerte y venderte un producto. Así que tenemos una realidad que no estamos dispuestos a ver. Tal vez las mujeres en eso son mejores y son más sinceras si le preguntas a tu esposa cómo me ves y te lo puede decir. Por otro lado, creo que los hombres, la mayoría, a veces tienen una ceguera de no ver los problemas de relación de sus esposas. Y creen que su esposa es fantástica, pero en las relaciones interpersonales no lo es. Y entonces tenemos un conflicto. ¿Y saben qué? Quiero hacer un paréntesis, no es nuestro tema. El conflicto más grande pasa por el ministerio, donde dicen: él es un hombre bárbaro, fantástico, maravilloso, que predica, enseña, pero ella no, ella es conflictiva con la gente. O al revés, la mujer es una mujer piadosa de Dios, pero él es conflictivo con la gente. O sea, reconozcamos que tenemos problemas de relaciones interpersonales. Si no podemos reconocer esto, no podemos avanzar. Y
Y esto es tremendo, ¿saben por qué? Porque a pesar de lo que estoy diciendo, tengo gente, tengo matrimonios y tengo personas de otras iglesias que aman mucho al Señor, que quieren tener un ministerio, piensan que el ministerio son predicar, estudiar la Biblia, orar, discipular a una persona. El ministerio son relaciones. Y sé que estas personas no son relacionables, no socializan, no saben tratar con la gente. ¿Cómo vas a hacer el ministerio? El ministerio no pasa por este púlpito, no entré en una cápsula y abrí, salgo y me voy en una cápsula. Saludé a la gente, charlé con las personas. Las relaciones son la clave de la vida. Y entonces, aún en el ministerio se sufre, porque hay personas que no entienden que el ministerio son relaciones. Ahora, ¿de qué estamos hablando en esta serie de temas que usted tiene aquí? No de nuestros problemas solamente, sino de enfrentar los problemas. Y no podemos enfrentar el problema si no tenemos en claro que tenemos este problema. Usted debería considerar por lo menos 3 grupos en su vida. Debería tener un tipo de amigo o amiga íntima. Una mujer tiene una amistad con una mujer íntima, un hombre con también, donde se cuentan las cosas, charlan, o un matrimonio con un matrimonio de amistad. Un segundo grupo donde se amplía, ya son más, no tan profundamente amigos, pero son amigos. Es el segundo grupo donde te moves. En la iglesia se ve mucho acá por edades y afinidades, donde más te relacionás y van a comer un asado juntos y charlan. Y después la tercer grupo, que es ampliar a todas las personas y de una relación normal. ¿Tenés esas 3 áreas? ¿Tenés amigos? ¿Tenés amigas? ¿Tenés una relación con los demás? A ver, si vamos por el camino de que los demás son complicados, sonamos. Siempre los demás tienen la culpa. Yo necesito hacer una mea culpa sería, de que es mi problema, que se ha generado y ha aumentado a lo largo de la vida. Porque hay una timidez en mí que genera falta de confianza y soy inseguro. Y porque ahí viene un segundo elemento en la raíz de los problemas. Así que acuérdese, la primera cosa de la raíz del problema tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que usted lleva. Ya de por sí, usted es una persona, y yo, somos malos para las relaciones por causa del pecado. Ya me paro delante y lo evalúo y veo que no me gusta esto o aquello, no me abro con nadie, no cuento mis temas. Pero una segunda razón que aumenta el problema de raíz es la formación que tuvieron nuestros hogares. Por eso es tan importante que leímos Lucas 2:52, que lo único que Dios quiere que sepas de la vida del Señor Jesús antes de los 30 años, aparte de que fue al templo, es que crecía. Y Dios quiere agregarte y decir, no solo tenés que crecer toda la vida, tenés que crecer en sabiduría, el desarrollo intelectual, en estatura, la parte física, en la relación con Dios y con los hombres. A ver, este es el primer núcleo donde se aprende a sociabilizar, el hogar. Y esto nos tiene que quedar clarísimo. Yo hablo tanto del hogar y siempre vamos por 2 caminos. Una, para que te des cuenta todo lo que tenés en tu formación que fue el impacto de tu hogar. No para que no ames a tus padres o te resientas con ellos. Solo para descubrir que vengo fallado porque mis padres me transmitieron cosas erradas. Y la segunda línea es no transmitirle a mis hijos algo que afecta a mis nueras, a mis yernos y a mis nietos. Que haga un corte generacional de eslabones equivocados para transmitir a mi familia valores espirituales. El primer grupo de sociabilización donde se relacionan unos con otros es el hogar. Liliana estuvo estudiando este tema en los años anteriores y me contaba cómo padres sociabilizan con los hijos y cómo los hijos enseñan y nos enseñan a sociabilizar. Esa relación, esa charla de mesa, donde comemos, donde nos hablamos, donde nos abrimos, donde compartimos la vida. Esa forma de cuando recibimos a la gente en el hogar, esa evaluación que vemos de la vida y no que tenemos sometidos a los hijos, no, con este no, porque no tenemos, no podemos, porque este es más inteligente o este tiene más recursos o este tiene, y vamos acorralando la personalidad y anulándola, y lleno de temores y falta de confianza, la persona se hace insegura y siempre tiene problemas de relación. Debemos crecer y avanzar por los problemas y ir más allá, porque la vida son relaciones. Y
Y comienza en el matrimonio, como decía Samuel presidiendo aquí, una relación mala, pero sigue con los hijos y se proyecta la vida. Casi te podría decir que todo se elabora y se entreteje en el hogar y este es el resultado que tenés. El Señor Jesús, lo vamos a ver al terminar, se relacionó con todo tipo de personas. Y vos decís, sí, bueno, era Cristo, era Dios hecho hombre. Esperá. En Lucas 2:52 era un adolescente de 12 años y ya sabía tratar con las personas a su alrededor. Con 12 años sabía y crecía en el trato, pero los padres no hemos sabido enseñarle a nuestros hijos cómo relacionarse con otros. No hemos sabido enseñarles cómo ser buenos hijos, buenos amigos, cómo tener un buen trato con el chico que te lleva tan mal o el bien. Parece que los padres no podemos tomar una visión aislada y mirar por un momento cómo los hijos se relacionan con otros. Por eso he dicho muchas veces como maestro de escuela, y los maestros que están acá siempre me repiten que tengo razón, porque es la realidad. Cada vez que te parás delante de un padre y le decís su hijo tiene problemas con los amiguitos, te va a decir que no. Los padres no quieren ver los problemas que los hijos tienen, porque no nos ponemos con un observador a ver cómo es tu hija realmente con las otras nenas. ¿Cómo es tu hijo con los otros nenes? ¿Cómo realmente son? ¿Y cuánto le vamos a ayudar a expandir su mundo, a relacionarse, a crecer, a madurar? Y saber que en un momento vamos a ver que el amar a Dios tiene que ver con amar al prójimo. Y que si tengo una buena relación con Dios, o mejor dicho, tengo una relación cortada con Dios, la corto con el prójimo. Génesis 3, Génesis 4. Y si amo a Dios, debo amar a mi prójimo. Pero claro, si nosotros tenemos problemas, ¿qué le vamos a pedir a nuestros hijos? Si hemos ido huyendo de la vida, arrinconándonos en algún lugar porque nos cuesta con con aquel. Esto es donde debemos ser desafiados en esta mañana a crecer. Estoy aquí compartiendo la palabra porque creo que Dios cambia y nos cambia y tenemos que ser transformados y que no hay edad que nos justifique a mantener este problema de relaciones con las personas, de ser crítico, de juzgarla, de perder amistades, de que nadie me cae bien, de que tengo conflictos con la gente. Es hora de terminarlo. Pero comencemos dándonos cuenta de la raíz. La mezcla de nuestro pecado y la formación a veces equivocada que hemos recibido ha generado en nosotros un tipo de persona que no nos imaginamos. Ojalá, padres, que ustedes empiecen a descubrir a sus hijos, porque muchos padres, estoy convencidísimo, no descubren a sus hijos. Sí, los conocen lo que comen, la hora que se levantan, pero no conocen la personalidad que hay. Y tu hijo no es el de 5 años. Tu hijo después tiene 10, después tiene 15, después tiene 20 y la familia tiene algo que he dicho muchas veces, una dinámica que no nos acostumbramos. No es lo mismo un niño que un chico preadolescente y no es lo mismo que un adolescente y no es lo mismo tener un joven ya grande y no es lo mismo que el joven esté soltero que el joven esté de novio. Todas las etapas son distintas. Al ser distinta la etapa necesito ser distinta mi relación como padre y eso a mí en mi caso no me da tiempo a acomodarme y cambiar el rol y mejorarlo. Y necesito adaptarme porque ellos han crecido, no son los mismos. Sí son iguales en sus necesidades, en comer son iguales, comen siempre igual, cada vez más. Y hasta que te mueras te van a comer. Pero hay un montón de cosas que están pasando. Su personalidad se entretejió y creció una persona distinta a vos y distinta a su hermana o a su hermano. Y yo tengo que pararme y decir, ¿cómo trato a este ser humano que sí es mi hijo, que lo amo? ¿Y cómo lo ayudo a relacionarse con otros seres humanos y con otras personas? ¿Entiendes el problema de raíz? Si no, no podemos llegar al segundo punto al cual quiero ir, a Mateo 22:39, para comenzar a hablar de las razones para relacionarnos correctamente con otras. Mientras que vas a Mateo 22:39, quiero explicarte algo. Decirte que esas razones son una lista de algunas razones. Son tantas, tanto la Biblia habla de este tema, tanto la Biblia habla de las relaciones interpersonales, que tendríamos que dedicar meses a ellas. Así que solo elegí algunos textos significativos de esta lista, pero hay mucho más. Se ve que Dios no tiene dudas
y sabe que tenemos problemas con la gente, problemas con los que nos rodea y nos quiere continuamente enseñar a modificar el camino y el rumbo de la vida. La pregunta del escriba era cuál era el más grande mandamiento. El Señor le contestó que el más grande mandamiento, verso 37, era amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley. Toda la ley depende de estos mandamientos y los profetas. Ahora, las razones. Número 1, Dios nos manda amar al prójimo. Cuando el escriba le hace la pregunta del millón, Señor, ¿cuál es el más importante? Tenemos 10 mandamientos, tenemos 613 reglamentos, tenemos ¿cuáles de todos? Y entonces el Señor le contesta con la Shema. La Shema es la oración, la confesión judía de Deuteronomio 6. La Shema era la confesión que el judío cada día decía. Así que, ¿sabes cuál es lo más importante? Lo que cada día repetís: amar a Dios. Y luego que le explica con todo tu corazón, tu mente, tu alma, y amar al prójimo. Y pone amar al prójimo a la altura de amar a Dios. Lo pone en el mismo paquete, en el mismo combo. Dice, es irreconciliable que crezcas con Dios, que ames a Dios, que leas su palabra, que ores y que tengas problemas con las personas. Pero yo tengo que decir, Señor, yo tengo problemas con las personas. Soy un pastor aquí en la iglesia, estoy predicando, tengo problemas con las personas. Así que si mi problema es con ciertas personas o tengo problemas, es que tengo problemas de mi relación con Dios. Porque esto es lo que el Señor quiso poner, quiso igualar. ¿Por qué? Porque el amor a Dios es la fuente del amor al prójimo, porque el amor a Dios nos sensibiliza por amor al prójimo. Porque si entonces tenemos problemas con las personas, tenemos problemas con Dios. Ahora, tal vez usted repitió en voz alta el texto y ahora lo va a entender mejor, el de Romanos. Leímos, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, no deban a nadie nada. La deuda que tenés que tener con la gente es amarla. Y el que ama ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Así que toda la ley es cumplida en esta relación. Primera razón. En segundo, Mateo capítulo 5. La segunda razón son las lecciones del Sermón del Monte. Mire, el Sermón del Monte posiblemente el año que viene vamos a tener varios o por lo menos 2 meses de una serie sobre el Sermón del Monte. Hay muchísimos pasajes en el Sermón del Monte sobre las relaciones con las personas. Solo voy a tomar algunos. Verso 38 al 42. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. ¿Sabés qué tenés que hacer? Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor? La segunda razón son estas lecciones, son varias. El Señor está hablando de cómo nos relacionamos con las personas. Y Él está hablando exactamente de una ley, la ley del talión, la ley de la reciprocidad directa. Era una ley muy interesante y el Señor la está poniendo porque sabe que era el problema de nuestro corazón. El Señor nos conoce, ¿no? Y sabe que este era el punto. Era una ley que dice, bueno, alguien te robó 300, devuelva 300. Era una ley que daba justicia, era una ley interesante. Aunque suena raro, ojo por ojo, diente por diente, la ley, por un lado, tenía 2 razones. Limitaba la severidad. O sea, no tenés que pagar más de lo que hiciste. La venganza no tenía lugar en este sentido. Y en segundo lugar, ponía fin a la venganza al darle una visión particular a los judíos. Pero a pesar de estas 2 razones, los judíos lo usaron como una forma de venganza. Lo que era una ley de justicia, la cambiaron para vengarse. Me hiciste esto, te hago lo otro.
A veces no tenemos, si te fallamos en las relaciones personales, porque tenemos una forma de venganza. Y entonces el Señor da una ley muy curiosa. Ryrie la pone con su título. Si tenés la Biblia de Ryrie dice, la ley de la no resistencia. De esa ley quiero hablarte por un momento. El Señor está hablando de no resistir al malo. Ahora tengo que hablar claro, no es que no seamos intolerantes al pecado, no es que aceptemos el pecado, no es que aceptemos cada cosa. No confundas este pasaje que dejes que la gente haga cualquier cosa y los aplaudas. Dios no está hablando de eso, Dios está hablando de otra cosa. Dios está hablando de que tu primera reacción en vez de juzgar o de juicio sea de gracia, que tu primer instinto sea distinto. Entonces Él va poniendo cuatro ejemplos muy claros, porque el Señor no está pidiendo que renunciemos a lo que es la justicia, sino a los deseos de hacer justicia. O sea, no es solo ponerle otra mejilla, no es exactamente eso. Es la respuesta que damos, la reacción que damos. Por eso es bien interesante. 4 cosas. Número 1, habla de la violencia física. La bofetada con la mano derecha era una humillación. Tal vez podría no doler tanto, pero dolía porque era rebajar a la persona. Y cuando la hacías con la palma derecha, era peor. Yo entiendo que ahora no te genera tanto como en esa época, pero en esa época, en el contexto judío, era una humillación absoluta. Y esa humillación generaba una respuesta, era un tremendo insulto. Así que el deseo de responder el insulto era respondiéndole de la misma manera. Pero aquí Dios dice, poné la otra mejilla. Ahora vuelvo a repetirte, no quiero decir una persona te está trompeando y decís, trompeame de este lado también. No, podés defenderte. Ah, bueno, gracias. Está diciendo, es tu reacción la que yo estoy diciendo. Tu reacción es poner la otra mejilla. Tu reacción es responder de manera distinta a lo que tu naturaleza quisiera. ¿Por qué tenés problemas con las personas? Si algo te hicieron y querés reaccionar. En segundo lugar, los que hacen pleito te ponen a pleito. Y entonces dice, aquí hay un pobre y viene uno y le reclama que le dé la túnica. La túnica era la camisa interior, era la ropa interior. Dice, ¿cómo le vas a sacar la ropa interior? El hombre es pobre. Pero no, es que él reclamaba sus derechos económicos y materiales. No le importaba lo demás. Por el dinero. Uy, la gente por el dinero. Por su derecho material reclamaba, y entonces le dice, vos no solo dale eso, entregale la capa. Ahora, la capa es muy importante. La capa era el elemento de protección para el pobre y de cuidado. Mira un texto, Éxodo 22, 27. Siempre tenemos que entender el contexto histórico y cultural para entender el impacto de... Éxodo 22, 27, dice allí... porque solo, dice verso 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. La capa se la vas a devolver a la puesta del sol, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le miraré, porque soy misericordioso. Así que desde el verso 25 dice, tomale la capa, pero a la tarde se la devolvés. Porque es el abrigo, es la protección, es el cuidado. Acá aparece el Señor y dice, dale la túnica, dale también la capa. Ahora vuelvo a lo mismo, esta es una reacción distinta a la que vos responderías. En vez de tu primera reacción es no te doy nada, es dale más, anda más allá. A ver, vuelvo a repetir, no estoy hablando de que actúes así en la vida, así que viene alguien y te roba y te dice, dame tu billetera, sí. Y le decís, pero vení a casa que te voy a dar el dinero que tengo guardado también. Y el de mi suegra que lo escondí también, llévatelo. No está diciendo eso, ¿entendés? Está diciendo tu reacción debe ser distinta. Tu intención y tu motivación debe ser distinta. Es ir más lejos y ser más generoso y decirle, Dios se va a encargar.
Porque en Éxodo dice, Dios se va a encargar. ¿Querés quitarle la capa? Dios se va a encargar. No tenés un problema conmigo, es mirar más allá. ¿Sabes por qué tenés problemas con las relaciones personales? Porque te ves a vos mismo y todos son malos. Mirá al malo por arriba y hacé algo bueno por esa persona. Genera una relación y trabaja un puente. Es interesante el primer ejemplo. Cuando dice, el que te golpea, dale la otra mejilla. La primera cosa que te mueve es quedarte en ese lugar y no huir. Para darle la otra mejilla es quedarse ahí. Cuando alguien te trata mal, vos te escapás. Ya no lo tratas más, ya no hablás. Porque me dijo esto, porque me criticó, porque no me gustó cómo me habló. Porque el domingo lo saludé con cariño después de la reunión y no me dio bolilla y... Quédate en el lugar. Esperá, respondele distinto. No huyas. La ausencia de relaciones correctas es una forma de querer huir y es una forma de no ayudar al otro. En tercer lugar, él habla de la obligación militar. En el verso 41, dice, si alguien te obliga a llevar una carga, ve una milla, ve con él 2. Saben, los romanos tenían autoridad sobre los judíos, así que un soldado romano podía detenerte, podía requisarte tus animales o obligarte a hacer cosas. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de allí el capítulo de Mateo 27, cuando Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz. Y vos decís, ¿por qué no se resistió? Porque no podía. Porque el soldado romano podía tocarte la espalda con su lanza y decir, quiero que lleves esto, y lo tenías que hacer. O quiero que me des tu mula y hagas este trabajo, y lo tenías que hacer. El contexto es muy importante. Los judíos sabían de lo que estaba hablando el Señor. Y dice, cuando te venga una obligación de corte militar, una obligación de humillación e injusticia, vos decile, no te llevo solo una milla, sino 2. No respondas con odio, al contrario, superate y anda más allá. En último lugar, él habla de las peticiones y los préstamos. Y dice, ustedes están molestos cuando alguien viene y te pide, ¿no? Qué molesto es esa persona pobre que viene y pide. ¿Cómo me molesta ese que pide limosna, que quiere ayuda? Me molesta, me enfurece, me molesta. Entonces el Señor dice, vos tenés que ver al solicitante como alguien, no como alguien pesado en tu vida, sino alguien a quien podés responder de otra diferente perspectiva. Y darle si te pide y brindarle si quiere tomar de ti. ¿Saben por qué reaccionamos mal, no? Porque todos reaccionamos mal cuando nos lesionan o lastiman nuestros derechos. Pero el Señor dice, hay una ley, la ley de la no resistencia. Si practicás esa ley, vas a generar relaciones distintas. A ver, voy a explicarlo en esta frase. El Señor reemplazó una ley por una actitud. El Señor reemplazó una ley por una actitud. Yo tenía un perro anterior a este que se crió con nosotros, era muy bueno, pero un día se enredó en unas alambres por una tormenta y cuando lo quise sacar me mordió. Nunca me había mordido, pero estaba herido. Vos te has cerrado con mucha gente porque te hirió, te lastimó, porque Dios dice, superate, crecé, madurá en la relación con las personas. Andá más allá. Reemplazá la ley por la actitud. Déjalo en manos de Dios. Él se va a encargar de tu capa o se va a encargar de la bofetada. Buscá el bien del otro, buscá ir por arriba de la ofensa. Está dispuesto a sufrir. En resumen, sé vulnerable, pero sé victorioso. Pero como no querés ser vulnerable, no sos victorioso, entonces siempre nos vamos cerrando y nos vamos cerrando. Y este me pide y no quiero, y este me lastima, y este me exige porque está en autoridad sobre mí y tiene, y me voy arrinconando en la vida y siempre problemas con las personas. Quiero que pienses con qué tipo de personas te cuesta relacionarse. Ese es tu problema. ¿Qué? ¿Porque tienen más dinero o menos dinero? Porque tiene dinero, te cuesta relacionarse con esa gente. Porque es muy pobre, te cuesta relacionarte con esa gente. O porque es más grande, o porque es más joven, o porque tiene muchos estudios o pocos estudios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Tenemos que crecer y madurar.
Son demasiadas razones que la Biblia nos ofrece. Ahora, observá, hay otra ley, Mateo capítulo 7. Ahora vamos a volver al capítulo 5, verso 1 al 5. No juzguen para que sean juzgados. Con el juicio con el que juzgan serán juzgados. Y luego dice, ¿y por qué miran la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Él está hablando ahora de la ley de no juzgar. Y está diciendo algo muy interesante. En el mismo sermón, él está tomando el área más sensible del cuerpo humano, es el ojo. Y dice, el ojo está lastimado y es delicado y querés sacar la paja del otro. Es ridículo. Cuando tenés una viga, vos no podés ver, ¿cómo vas a sacar? Vos estás atorado, ¿cómo vas a desatorar al otro? Es imposible. ¿Cómo vas a encarar los problemas de otros si no encarás tus propios pecados? Por eso el Señor lo dijo en Mateo 6, en el mismo pasaje, en el mismo sermón. Él dijo en el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de bien, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Porque el Señor dice, no juzgues los motivos de las personas. Vos podés evaluar y examinar las acciones de las personas y las actitudes de las personas, pero no los motivos de las personas. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué te relacionás mal con alguien? Porque ya juzgaste los motivos. Y después terminás diciendo, pero era simpático, era buena la persona. Yo la hacía una persona mala, pero es buenísimo. Yo primero me cayó muy mal y cuando la conozco ahora me cae muy bien. ¿Qué es lo que pasó? No cambió la persona era lo que era, cambió tu percepción porque juzgaste motivos. Enseguida juzgamos motivos, Romanos 2:16. Qué interesante ese versículo. Dice Romanos 2:16, el día que Dios juzgará por Jesucristo Romanos 2:16, secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los hombres tienen secretos que no se te es dado a vos y a mí dilucidar. Yo tengo que tener relaciones interpersonales, llevarme con grandes o chicos, ricos o pobres, sin importarme. Él está poniendo el ojo porque, saben, el ojo requiere un delicado y cuidado trato, y los fariseos vivían juzgando a otros, y él le dice, tienen que aprender esta ley. Vuelvan para atrás, Mateo capítulo 5, el verso 43, hay otra ley ahí a aprender, es la ley del amor, y es una ley muy interesante como él la pone, Mateo capítulo 5, verso 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo digo, amen a vuestro enemigo, bendigan a los que maldicen, hagan bien a los que aborrecen, oren por los que se ultrajan, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tendrán? Y pueden seguir leyendo, hasta ahí nomás. Él dice, sabes, en la vida va a haber gente que te va a hacer tu enemigo. En la vida hay gente que te va a maldecir. En la vida va a haber gente que te va a odiar o a aborrecer. En la vida va a haber gente que te va a ultrajar y hay gente que te va a perseguir. ¿Sabés lo que tenés que hacer vos? Dice el Señor. Tenés que bendecirlos, tenés que orar por ellos, tenés que hacerle el bien. No, Señor, ¿cómo es? Sí, es al revés. La ley de mi amor en ustedes funciona distinto. Primero porque es un rasgo de madurez como hijos de nuestro Padre Celestial. Ustedes ya no son niños, maduren, llévense bien con la gente a pesar de lo complicado que sean la gente. Y van a descubrir que lo complicado son ustedes, no la gente. La gente está rota y es pecadora, todos lo somos. Que queremos estar por arriba de la gente y encerrarnos y no relacionarnos. En segundo lugar, porque es parecerse a Dios, según el verso 45, ¿no? Dice allí, para que sean hijos de vuestro Padre. Y luego porque es un testimonio a los otros de la actitud con que me aprendo a relacionar con otros. Ahora, las lecciones del Sermón del Monte podría seguir hablando y leyéndolas, son muy claras.
Tenemos que crecer porque nos vamos a quedar, igual que Génesis dijo, solos, por causa de no aprender a madurar. Vuelvo a preguntarte una vez más, ¿cómo son tus relaciones con las personas? A ver, voy a parar. No hablo de personalidad, no hablo de ser extrovertido, dice el introvertido. No hablo de ser simpático o antipático, no hablo de ser sanguíneo o flemático, hablo de relaciones sanas y normales con todas las personas. Hablo de que no podés vivir que este te cae mal, este te cae horrible, este te cae bien y este mejor. No podés hacer una selección en la vida. Debes relacionarte con la gente y más allá de la afinidad que voy a crear con una persona para amistad, que es distinto eso, mi relación debe ser sana y ser buena persona con todo tipo de personas. Pero esa no es tu historia y no es la mía. Somos conflictivos por naturaleza y él se para y por eso termina el sermón del monte. Y me encanta la frase que resume el sermón, ¿no? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, este hombre habla y me llega al corazón, este hombre habla y me mete el alma, me abre el alma. Este hombre habla y se mete en mi corazón, sabe mis problemas. Se admiraban de su doctrina, de lo que le enseñaba, porque se había metido en el mismo raíz del corazón, del alma, la intención, y lo desnudaba. Y ante ella solamente tenían que quebrantarse y cambiar. ¿Cuál es tu problema y cuál es mi problema con las relaciones con las personas? Ahora 1 Corintios capítulo 9, otra razón. La razón está en el ejemplo del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 9, verso 19 al 23. Ese es otro pasaje de un hombre tremendo que hizo una gran diferencia en las relaciones interpersonales. Y voy a mostrarte cómo. Verso 19 de 1 Corintios 9, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Si tienes un lápiz, tienes que subrayar ahí cada vez que Pablo dice me he hecho. Me he hecho, al judío judío, al débil débil, al libre, al esclavo esclavo. Pablo está hablando de la limitación de sus derechos. Comenzó hablando antes de la comida y la bebida, ahora habla de las relaciones. Y dice, yo estoy delante de un libre, me hago siervo. Yo soy libre, perdón, pero estoy delante de un siervo, me hago siervo. No, Pablo, vos sos libre, pero él es esclavo, me hago esclavo. Pero a ver, sos judío, pero me hago judío. Yo no estoy sujeto a la ley, sí a la ley de Cristo, pero no a los 10 mandamientos, pero estoy hablando con alguien sujeto a la ley, me hago sujeto a la ley. Dice Pablo, yo no estoy bajo la ley de Cristo, pero ellos están sin ley, me hago al que está sin ley, me he hecho. He construido un puente para tener relaciones con las personas, he construido un puente para acercarme al corazón de la gente. Y usted tiene que subrayar 2 frases más. La primera es para ganar. El motivo es ganar a la persona, es bendecir a la persona. Y el otro texto es por causa del Evangelio. Usted no tiene que hacer esto por ser buena persona, por serse el simpático o el amigo. Es por causa del Evangelio. Es para ganar a la otra persona, es para ser de bendición a la otra persona. Ahora, este es el punto. ¿Usted se hace a la otra persona? No, que la otra se haga a mí. ¿Por qué? Y porque se hace a la otra persona. No podés hablarle a un chino en castellano, tenés que aprender chino si querés hablarle a un chino. ¿Saben que uno de los problemas grandes que misioneros tienen en muchas partes del mundo, y los misioneros y las misiones deberían tenerlo bien claro, es que sale el matrimonio misionero, viaja a otro país y está con otra cultura, otra comida, otra formación, pero siguen viviendo en la casa y con su idioma y todo como si estuvieran en ese país. No han trasladado y no pueden ganar a las personas porque no se han relacionado con las personas.
Como una misionera amiga con su esposo nos dijo hace años a Liliana y a mí, yo vengo de uno de los países más modernos del mundo con una calidad de vida sorprendente y vine a uno de los lugares más pobres del mundo. ¿Cómo hiciste? Ella me dijo, yo hice las maletas, puse mi ropa y entre mi ropa puse mi corazón. Y dejé que mi corazón se arraigue en este lugar de pobreza, haciéndome a lo que esta gente es. Hudson Taylor ganó a los chinos cuando se vistió como un chino. Y vos y yo no vamos a ganar a nadie si no nos relacionamos haciéndonos a la otra persona, moviéndonos hacia la otra persona. Hace muchísimos años atrás había una iglesia bien conservadora. De aquellas iglesias de época que todos de saco y corbata, las mujeres vestidas de domingo, todo tan elegante. Y en medio de la reunión del culto el pastor estaba predicando y entró un hombre. Y el hombre estaba muy mal vestido, muy pobre, medio andrajoso y toda la gente se quedó, él entró y vieron que la gente no pudo dejar de mirar, que fue por el pasillo, estaba llena la iglesia, no había lugar, y vieron que el hombre se sentó en el piso al lado de estos bancos y se quedó ahí escuchando el mensaje. La gente estaba escuchando el mensaje, pero estaba viendo a la persona. Entonces de repente ven que uno de los sugieres sale. Era un hombre viejo, ya canoso, envejecido, tipo lo sugiere de acá Claudio Greco, esos destruidos. Y el hombre iba de traje, canoso, iba caminando por el pasillo y el pastor predicaba, pero la gente estaba en otra historia. Y el hombre de traje se acercó, el hombre mayor, y dijeron, ¿este qué le va a hacer? Y el hombre mayor se sentó en el piso al lado de él y le compartió la Biblia para que escuchara el mensaje. El pastor estaba predicando y dijo, bueno, yo tengo un mensaje, pero acabamos de ver un mensaje mayor que no vamos a olvidar. Tenemos que hacernos a las demás personas por causa de ver el Evangelio y para ganar a las personas. Y si no podés hacer esto, no podés generar relaciones sanas. En último lugar, dos razones más. Juan 6:37. Juan capítulo 6, verso 37. Ya les dije que son muchas las razones y no las puedo ni siquiera llegar a elaborar todas. Pero en Juan 6:37 dijo el Señor, todo lo que el Padre me da vendrá, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Anote en sus listas amar al prójimo, anote las lecciones del Sermón del Monte, anote el ejemplo de Pablo, ahora ponga el ejemplo de Jesucristo. Él tuvo un contexto cultural y social. Nació y se crió en Nazaret, nació en Belén. El contexto social era feo, decía, de Nazaret puede salir algo bueno. Fue carpintero como su papá, no tenía recursos de la realeza. Tenía muchos elementos en un contexto sociocultural que lo podrían haber separado, pero él se acercó a todos. Se acercó al ciego de nacimiento, se acercó al leproso, se acercó al mendigo, se acercó a la mujer de Samaria, una mujer envuelta en pecado, se acercó al hombre estudioso, intelectual y el teólogo religioso, anciano Nicodemo, un fariseo. Se acercó a los centuriones, a los cuales conquistó con el Evangelio. Se acercó a los reyes, a los pescadores, a un ladrón en la cruz. El Señor no tuvo problemas de relacionarse con esta humanidad perdida y caída. Debemos entender el concepto y la verdad de ser como Él es. El que a mí viene, no le echo fuera. Él puede decir, pongan la otra mejilla porque lo bofetearon. Y Él puede decir, bendice a los que le maldicen porque Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
porque Él llevó la cruz y sufrió el quebranto y la injusticia y lo acusaron falsamente y lo colgaron entre ladrones. Él tiene toda la autoridad para decirte, aprende a relacionarte con todo tipo de personas. Porque yo nunca he echado afuera a nadie. ¿A quién has dejado fuera de tu círculo de la vida? ¿A quién en esta iglesia no has sabido tratar? ¿A quién en esta iglesia no has sabido relacionarte? ¿Qué son las personas a las cuales vos has creado la separación? No las personas. No creo que tengas un cúmulo de personas que te maldigan, te odien, te aborrezcan, te abofeten como la lista que hicimos. Y aún así tenemos problemas de relaciones. Por eso, por último y terminando, la razón final de muchas es que Dios nos manda a ser testigos al mundo. ¿Y cómo vas a evangelizar un mundo perdido si no te relacionas con ellos? ¿Cómo vamos a ir a predicar el evangelio a toda criatura si no puedo relacionarme con mi vecino o con la persona que está sentada en el otro banco? ¿Cómo voy a generar un lazo y un puente si no he generado un puente para acercarme a las personas? ¿Cómo les voy a predicar el evangelio? Termino y pregunto, ¿cuál es tu problema? Estamos hablando de problemas. ¿Qué es la timidez? ¿Qué es la vergüenza? Si es timidez, el amor echa fuera el temor. El amor te va a llevar a relacionarte. ¿Qué es sentirte menos? Es un problema de valor personal. Bueno, la Biblia no habla así. La Biblia no tiene la escala de valores que tal vez en tu hogar te enseñaron. Podés relacionarte con el más rico o el más pobre, el más intelectual o el menos intelectual. No hay un ranking de personas que te puedan distanciar. ¿Qué es la crianza? No te enseñaron, bueno, quebrar el molde, es la inseguridad. Es que sos crítico, ¿no? Te gusta criticar. Siempre tenés razones de criticar a los otros. Solo ves paja en el ojo ajeno, no la viga en el tuyo. No se puede. Solo vas a encontrar personas pecadoras en la vida, no santos sin mancha. Tal vez son los escudos. Vivimos levantando escudos. El escudo que me protege, que no sepan que soy pecador, que no sepan que tengo problemas. Sí tenés problemas. Bienvenido al club, tenemos problemas y somos pecadores. Y relacionarse con la gente no quiere decir que yo tenga que contarle todos mis dramas y problemas personales. Es abrirme y saber tratar sanamente la relación personal. En el fondo es el orgullo de no querer mostrar lo que soy. Es aprender a bajar los escudos. El otro día me decía, hablo con una persona, alguien me decía, está siempre en función del líder. No dice lo que le pasa, no dice que está mal, parece que no, su matrimonio es perfecto, su vida es perfecta, son los mejores padres, las mejores personas. Esa es la imagen que has dado. Bueno, esta no sé qué es el lugar, no es el lugar para vos. Yo tengo problemas en mi familia, mi matrimonio, mi vida. Soy un ser humano pecador como vos lo sos. No nos relacionamos con la gente de nuestra soberbia, nuestra grandeza, nuestro orgullo, sino desde nuestras debilidades. Cuando soy débil, dijo, soy fuerte. Es la gracia que el Señor se hizo pobre y en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Les voy a dejar el último texto, Mateo 25:37. No necesitan buscarlo, yo lo leo y terminamos. Es una profecía para luego de la tribulación, así que voy a tomar el principio, pero el principio lo vale. Y dice el verso 37, entonces los justos le responderán, porque el Señor dijo, verso 35, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me vistieron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos en la cárcel y vinimos a mí? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto te digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Señor, no te vimos, estamos en otra época, no es la época, porque esta es una profecía, no te vimos. El hambriento era yo, el desnudo era yo, el necesitado de consolación era yo. Y vos podés subrayar cuándo te vimos, cuándo te vimos, cuándo te vimos. Ese es tu problema, no ver.
Yo tengo que usar anteojos. Es un tema complicado usar anteojos, ¿no? Porque te los pones y no ves, y te pones 3 pares de anteojos y no ves nada. Pero si no pones el anteojo, no lees, no podés ver. Necesitamos ponernos los anteojos y ver correctamente. No vemos a las personas y no vemos a Cristo en las personas. Ese es nuestro problema. Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando hiciste esto por mí, por otros, lo hiciste por mí. Es el Señor. Es el lugar de amar al prójimo, donde yo lo tomo y veo a otra persona. Vivimos en un mundo lleno de gente necesitada. ¿Qué ves mañana en la calle? ¿Qué ves en el colectivo, en el tren? Gente pobre, miserable y necesitada. Hace 5 o 6 años veníamos con Liliana en Camino de Cintura. Y una de las imágenes que no voy a olvidar, estaba el templo grandísimo que tienen las rejas allí con esas puertas inmensas. Y tuvimos que parar el auto porque estaban las puertas cerradas y había un hombre de rodillas golpeándose la cabeza contra la puerta cerrada de esa iglesia enorme. Tuvimos que pararle y le dice, hay que hablarle. Yo bajé y me acerqué. Vi un hombre abrumado, entristecido con sus problemas, de rodillas con su cabeza contra una puerta cerrada. Y comencé a hablarle del amor del Señor, pero empecé a pensar cuán necesitado está el mundo que le extendamos el amor de Cristo. Y nos encerramos una y otra vez en nuestro orgullo, en nuestros prejuicios, y no aprendemos a tener relaciones que sean puentes para salvar almas y para bendecir al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios está tan necesitado también de tu amor, de tu cariño, de tu afecto. En esta mañana, en un momento, cuando salgas de este lugar, la gente va a necesitar tu saludo y tu cariño y tu amor. No te cierres a ello. Comenzá, me decís, ¿dónde comienzo? Acá en la iglesia, acá están tus prójimos. Aquí está la gente con la cual debes relacionarte. Dejá prejuicios, dejá crítica, dejá juicios. La iglesia no es un lugar de reuniones solamente, es un lugar de relaciones, a través de las cuales el amor de Jesucristo es revelado y manifestado a personas que necesitan sencillamente un abrazo, un consuelo, un cariño. Ayer estuve predicando a los pre y le decía, ¿qué pueden hacer por los padres? No sé qué le dijeron a los chicos porque leí el texto de José que preguntó, ¿tu papá la pasa bien? Y le dije, los papás de ustedes no la pasan bien. Y pienso en los chicos llegando a casa y diciendo, ¿qué les dijo el pastor en los pre? Que ustedes no la pasan bien. ¿Qué van a hacer por sus papás? Entonces les dice, uno dice, tender la cama, darle mate, calentar el agua. Y uno de los nenes dijo, darle un abrazo. Las personas necesitan de tu amor. ¿Qué es el amor del Señor? Perdón, las personas necesitan del amor del Señor a través tuyo. Pero si seguís teniendo problemas de relaciones interpersonales, nunca vas a poder brindar el amor de Cristo al mundo necesitado y al pueblo de Dios del cual sos parte. ¿Les parece de orar? Es tiempo de hacerlo. Inclinamos la cabeza, necesitamos hablar con Dios. Quiero por un momento recordarte del amor de Dios que vio tu miseria y la mía y por causa del pecado envió a su Hijo. Y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, derramó su sangre por ti y por mí, y pagó el precio de tu pecado y el mío. Y hoy quiere salvarte. Y me decís, yo he estado atento y me doy cuenta, necesito perdón, necesito compañía, necesito paz. ¿Cómo hago? Bueno, habla con Dios. ¿Y qué le digo? Dile, he pecado simplemente en tu corazón, no a mí, ni a nadie más. Díselo a Dios ahora, Dios, he pecado, estoy sucio, he pecado, estoy mal. ¿Y qué más? Dile, creo que Cristo murió por mi pecado. Él fue a la cruz para salvarte, ¿sabes? Lo hizo por amor y por fe puedes ser salvo. Es solo creer. Dile, creo. Eso es fe. Que el Señor murió en la cruz por mí. Y dile, Señor, ven a mi corazón en esta mañana.
Señor, ven a mi vida, perdóname, sálvame, creo en Cristo. Haz esta oración, hazla ahora mismo. Vamos a orar. Quiero preguntarte si hiciste esa oración en esta mañana. ¿Hiciste esa oración? Puedes indicarlo. Levanta tu mano nada más. Sin palabras, una mano que se levante. Dios le bendiga y Dios le bendiga. ¿Quién más con una mano indica que hizo una oración? Que le dijo, Señor, sálvame, Señor, perdóname. ¿Alguien más así? Tu mano en alto, que muestra que has hecho esa decisión. Muy bien. Quisiera que como creyente le digas, perdóname, Señor, y ayúdame a crecer en mis relaciones interpersonales. Primero en mi hogar, luego en la iglesia, y por último en el mundo. Querido Señor, gracias. Gracias por tu amor eterno. Gracias por la maravilla de la persona de Jesucristo. Con cuánta gracia se relacionó con cada uno. Fuera Zaqueo el publicano o Bartimeo el mendigo, o la mujer hallada en adulterio, o el anciano Nicodemo, o el joven Juan, o el intempestivo Pedro. Qué gracia, Señor, inmensa para acercarte a cada uno y nunca echar fuera a nadie. Ayúdanos a ser así, ayúdanos a tener ese amor único como tú lo tienes. Ayúdanos a crecer y bendice las personas que han tomado una decisión y trae luz y claridad en su salvación en esta mañana. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.